Bueno, ahora que estamos grabando, buenas tardes, siendo hoy día lunes 22 de noviembre. Para la grabación les recuerdo que hoy día vamos a ver una clase de lo que es patologías de terneros. La próxima clase tenemos la correspondiente a reproducción, a reproductivo, y con eso vamos a terminar las clases de cátedra, siendo la semana siguiente, el día 6 de diciembre, la prueba de cátedra en el mismo horario de clases. Eh, Vamos a comenzar la prueba igual que la vez pasada, alrededor de la 1:30, para que tengamos tiempo para conectarse a aquellos que siempre llegan un poco atrasados. Digo esto pensando en la grabación. Y que les recuerdo que el martes 30, yo les di como fecha para la entrega del seminario de patologías. Originalmente era el lunes, pero hasta el martes 30. Eso para la grabación, para que quede claro. Entonces, la clase de hoy día vamos a analizar el tema de enfermedad de los terneros. Así que ojalá participen, ojalá que comenten, ojalá que pregunten, ojalá que les quede todo claro. Sí, yo por el hecho de estar en mi domicilio, en el fondo igual no, tengo igual de repente problemas de conexión, de repente se me corta. Si les pido por favor que después que revisen las clases, no esperen hasta último día para estar bajándolas y revisándolas. Ya saben que las pruebas tienen que ver mucho más con aplicación que con memoria propiamente tal. Así que, y si por X razón la clase tiene fallas de conexión, como que me ha pasado que a veces la clase al grabarse queda con manchas, de repente no se alcanzan a ver las diapos. Como yo esta clase la he hecho en otras también, en otras sedes, en el foro de Santiago en Executive, así que eventualmente puedo grabar, subir la clase que está grabada en la otra sede, por lo menos para que quede el respaldo con las diapos con el audio, por si acaso el caso que no haya eh, buena señal y que se pierda un poco la cobertura. Es que este es un horario complicado, entonces ahora a mediodía, como que hay muchos conectados. Entonces, Entonces, eso por un poco para ir aclarando y ahora voy a comenzar con con la clase, propiamente tal. Así que ahora compartiendo pantalla es cuando se empieza a caer la cosa. Ya. Yo eso sí voy a desconectar mi video porque sé que se tiende a ir la conexión cuando estoy conectado. Pero ya, ahí desconecté mi video, cosa que tiene menos cobertura, menos problemas con la señal. ¿Se ve bien la diapositiva, cierto? Sí, profe, se ve. Ya, qué bueno. Bueno, eh, ya. Bueno, hoy día vamos a hablar de las enfermedades prácticamente digestivas del ternero y al final un poquito de algo cortito de ofalitis, pero principalmente lo que son las enfermedades digestivas. Ya hablamos en algún momento de enfermedades respiratorias y ahí hablamos del complejo respiratorio y algo de las neumonias de los terneros. Entonces, ahora pensando en hablar de las enfermedades digestivas. Entonces, bueno, hay que pensar que las diarreas neonatales, que son aquellas que ocurren en terneros después del nacimiento, hago ese hincapié porque uno muchas veces en el campo se habla de terneros hasta animales que son de varios meses, de 6 meses, 8 meses. Entonces, acá el hincapié lo vamos a hacer en las diarreas neonatales propiamente tal, y aquellas que ocurren en los terneros lechones, en el fondo aquellos terneros que están al inicio de la lactancia. Entonces, entendiendo que las diarreas estas neonatales, primero afectan al 100% de los planteles lecheros. Es normal que hayan diarreas. El problema es cuando hay mortalidad. Entonces, eh, ahora, ojalá no hubiera ninguna. Sería óptimo de que no hubiera ningún ternero que esté con cuadro digestivo, pero entendiendo de que es algo regular, no normal, pero muy común el que haya presentación de diarreas.
En planteles de carne es bastante más, es variable y eso da, tiene mucho que ver con el tema del calostro, por la alta disponibilidad de calostro. Sin embargo, en ganado de carne también se dan eh, diarreas cuando tenemos vacas muy buenas productoras. Eh, y algún momento les dije, una vaca de leche puede estar dando tranquilamente 20, 30 litros al momento del nacimiento. Pero, y claro, por algo son para la leche. Pero hay vacas de carne que pueden dar tranquilamente 10, 15 litros y partir con 10, 15 litros y una vaca que da 15 litros y que el ternero tenga disponibilidad de tomarse 10, 15 litros e incluso más, se va a presentar algún tipo de patología. Por eso es importantísimo que en carne también se da. Entonces hay diferentes condiciones, pero también se puede... Por lo tanto, la morbilidad, hablamos de la presentación de la diarrea, es alta, pero la mortalidad, lo ideal es que sea mínima, ojalá nula, y depende de las condiciones de cada plantel. Entonces, hay que entender que las diarreas en general es una enfermedad que es multifactorial, donde juega mucho en parte la inmunocompetencia. Cuando hablamos de inmunocompetencia, estamos hablando de la capacidad del ternero de generar su inmunidad y cómo ha sido la inmunidad que se pasa de la madre hacia eh, el, el ternero. ¿Cómo? Aquí tenemos que acordarnos. ¿Cómo es el tipo de placenta en el caso de los bovinos? ¿Te acuerdas de algo de reproducción? Sindesmo coriónica. No. Ese no es el tipo de placenta que no traspasa inmunidad en el feto, sino que se traspasa todo por el calostro. Sí, y esas son las consecuencias, porque es una placenta cotiledonaria. Tenemos un placentoma y un cotiledón. Entonces, el paso de inmunidad transcotiledánea o transplacentaria es nulo o mínimo, porque igual pasa algo, pero mínimo no alcanza a generar inmunocompetencia. Y hay que entender de que, por lo tanto, el calostro le entrega inmunidad al principio, pero ¿cuánto dura esta inmunidad que se le entrega a través del calostro al ternero? ¿Cuánto dura el ternero? O sea, ¿cuánto tiempo lo protege? Uf, qué tan lentos. La verdad, lo protege alrededor de 8 a 10 semanas, no más que eso. Entonces estamos hablando que no lo protege más allá de los 2 meses. Y sin embargo, y el ternero tiene que empezar a generar su propia inmunidad. El ternero del nacimiento ya es capaz de generar algo de inmunidad, pero para que tengamos una buena inmunidad traspasada a través del calostro, dependemos también de la madre. Para eso dependemos de, primero, las características de la madre. Es muy diferente en vacas primerizas que vacas multíparas. La vaca multípara ha tenido eh, más contacto con agentes infecciosos y por lo tanto ha tenido mayor generación de inmunidades propias y por lo tanto entrega más inmunidad a través del calor. Segundo, depende de el manejo inmunológico que se ha hecho con esa madre, entendiendo de que cuando vacunamos a una vaca, acuérdense de cuando hablamos del tema de el complejo respiratorio, cuando vacunamos a una vaca, no toda la inmunidad es pensando en la vaca, sino que también en generar inmunocompetencia que sea traspasada hacia el ternero y por lo tanto tengamos un calostro de mejor calidad, más rico. Esta enfermedad también es multifactorial, por lo tanto depende de la inmunocompetencia, de cómo haya sido la inmunidad que se les traspasó, del manejo alimentario. Cuando hablamos de manejo alimentario, dependemos de cuánto se le dio y cómo se le dio.
Por eso, si un ternero se le da la leche con diferentes condiciones de temperatura, va a generar diarreas. Si, por lo tanto, si un día le damos la leche a 35 grados y al otro día se lo damos a 37 y el día siguiente a 30, esos cambios, solamente por el tema temperatura, puede generar diarreas. Si un ternero toma demasiada leche, como bien le decía el tema de ganado de carne, cuando tenemos vacas muy buenas productoras, o como le pasa a los pequeños agricultores que de repente dejan, los primeros días, dejan el ternero con la vaca, mamando al pie, y no ordeñan adecuadamente o no se ordeñan literalmente las vacas, esa vaca con muy buena producción va a enfermar al ternero. ¿Y por qué se va a enfermar un ternero con una vaca que produce mucha leche? Uy, más ágiles, en el fondo pues, no responden nada. Doc, ¿puede repetir? Es que se me corta a mí. Ya. ¿Por qué se puede enfermar un ternero cuando su madre produce muy buena leche? Queremos que, produce mucha leche. Porque uno dice, no, que quisiéramos que los terneros tomen harta leche para que estén bien alimentados. Pero ¿qué pasa cuando la vaca produce mucha leche? Profe, ¿se podría decir de cierta forma como que se agota, como que queda muy lleno, o no? Sí, tiene que ver, pero no es por el hecho de que quede muy lleno. Porque eso obviamente tiene correlación. Porque, ¿qué es lo que, qué es lo que incorpora? ¿Qué componentes tiene la leche que es muy común que produzca diarreas? A mucha gente le pasa, La lactosa. justamente, la lactosa, que es el azúcar de la leche. Entonces, eh, y que acuérdense cuando hablamos de cetosis, entonces que en el fondo que es la razón de porque se genera la cetosis por la producción. Entonces estoy asociando solamente para poder que esto no tiene nada que ver con la cetosis, sino que para acordarnos que la leche tiene muy buen aporte de lactosa, que es un azúcar. Y como azúcares tienen un componente osmótico. Y cuando tenemos mucha producción de leche por una vaca y un ternero consume mucha leche, se genera una diarrea osmótica por sobreconsumo de leche. Por lo tanto, lo que no es capaz de absorber el ternero, esa lactosa continúa tránsito y es eliminado con su componente osmótico de agua, con su equivalente osmótico. Entonces, a- lleva mucha leche y lleva mucho líquido y por lo tanto se produce una diarrea. Que obviamente al principio uno dice, es una diarrea alimentaria nomás, pero es muy fácil que se contamine porque tenemos un caldo de cultivo cuando tenemos otros agentes. Por eso es un multifactorial y también con muchos agentes que pueden incidir. Incide también el alojamiento, pero el tema de tanto el hacinamiento como el tema de infecciones, aseo, higiene. Entonces, el alojamiento es muy incidente. El manejo que se haga sobre los terneros, los el tema de ventilación, cambios de temperatura, el orden de alimentación, por eso el tema del manejo alimentario, todas esas cosas como manejo. Es muy importante, por lo tanto, el diagnóstico. Mientras más temprano sea el diagnóstico, más factible es tener una recuperación. Y por lo mismo también los tratamientos que se han realizado. Un tratamiento adecuado a tiempo obviamente va a tener mejor resultado que cuando empezamos un tratamiento porque la ternera o el ternero ya está con un grado más severo de deshidratación. Entonces, eso como temas básicos. Bueno, empezando con las etiologías. ¿Por qué se producen? Le dije que es cuadros que pueden ser multifactoriales. Entonces, primero la diarrea alimentaria, esta que le decía cuando la vaca produce muy buena producción de leche, eso es conocida como el empacho, comúnmente en el campo, empacho por sobreconsumo. Ujú. Y que primero es una diarrea que es osmótica en sí, pero que se empieza a producto del el efecto que hay a nivel intestinal, se empieza a generar algunas toxinas.
Entonces, en algunos casos, y ahí tenemos un componente que el fuego se contamina con otros agentes y muchas veces esta diarrea hace un caldo de cultivo para que ingresen otros agentes sin compromiso general, sin alza térmica, sin fiebre, sin decaimiento severo de los terneros. Una diarrea blanquecina a amarillenta sin mayor compromiso del ternero. A diferencia de otras diarreas como las de características bacterianas. Ahí tenemos, por ejemplo, la más común es la Escherichia coli. Sabemos que la coli es un agente que está normalmente en el medio, que lo tiene la vaca, que el contacto, por ejemplo, una ternera que nace en el corral directamente, y que al momento de nacer tiene contacto con las fecas, porque está pariendo en el potrero, en el corral, en el fondo de esos corrales de tierra y que a veces está lleno de barro. Literalmente por eso cuando vamos a una lechería y muchas veces entramos al corral de las vacas, literalmente uno dice, ando caminando todo el día sobre la mierda y uno anda, y queda con las botas todas fuertes. Entonces, el E. coli es muy común, pero el que esté presente. Y la Escherichia coli, en el fondo hablamos de una Escherichia coli que es enteropatógena, efecto entérico y patógeno porque además es toxigénica y enteroadhesiva, que se adhiere a las microbiosidades. Y a la vez, esta Escherichia coli puede producir septicemia. Entonces, un cuadro muy agudo que en el fondo que tiene compromiso entérico, pero además a nivel sistémico. Alto grado de decaimiento, muy severo. También tenemos una, también bastante común, no tanto como la coli, la salmonela, que la diferencia es que produce una diarrea de tipo bacteriana, pero con sangre. Entonces, y que la coli tiende a afectar dentro de los primeros días de nacido, a diferencia de la salmonela que tiende a afectar en un periodo un poco más posteriores. Aquí tenemos una Escherichia coli con sus pilis, que son característicos. Ahí tenemos los pilis que ven, y que afecta a las vellosidades. Entonces, entre la vellosidad y así como la mayoría de las diarreas, en el fondo, como con la multiplicación bacteriana, generan una alteración en las vellosidades, las cuales generalmente se acortan porque se rompen, empiezan a haber crecimiento de poblaciones más jóvenes, empieza a haber secreción, entonces, y además en el caso de la coli, como tiene toxinas, atrae mucho líquido hacia el lumen del intestino y obviamente se está liberando esta fecas con un alto componente hídrico. No es solamente porque no es capaz de absorber el líquido, sino que el líquido se está escapando desde el celular hacia el lumen intestinal. Tenemos también diarreas virales, los rotavirus, siendo también muy comunes y que actúan en los primeros días de nacido. Una diarrea hedionda, fuerte, muy amarillenta. Y además tenemos coronavirus bovino. Entonces, que también afecta y en el fondo es importante. Hoy día tenemos vacunas en el fondo que está presente para el tema de rotavirus, diarrea, o sea, vacunas que estén presentes para el control de coronavirus aplicado a vacas y también en terneros. Hay vacunas disponibles para el tema de Escherichia coli. Entonces, ahí tenemos el virus, un rotavirus, en fondo con las características. ¿Les parece conocido esta molécula, no? ¿Lo han visto por ahí en alguna imagen? La del COVID, por ejemplo. Justamente. Porque los rotavirus igual se tienen cierto parentesco con el fondo, con el físico, en el fondo con el coronavirus. Entonces, porque tienen estas moléculas que son las que se hacen la adherencia. Y ahí tenemos en el fondo varios rotavirus. A veces cuesta, en el fondo, bueno, uno no lo hace, y menos en el fondo cuando trabajamos de campo, que no estamos haciendo microscopía electrónica todavía, menos aún. Entonces, como poder identificar la presencia de los virus, lo hacemos mucho más
eventualmente por cultivo, cuando son grandes masas de animales, o hacemos chequeo más por diagnóstico. En el fondo, básicamente etiológico, de acuerdo a la signología y de acuerdo a al examen clínico. Pero en general, muchas veces no es fácil determinar cuál es el agente que está produciendo la diarrea, porque tenemos diarreas que podemos decir que tienen una mayor característica de ser por un agente o por otro, pero no vamos a decir es una diarrea netamente coli, porque hay que entender que, o por rotavirus, porque el rotavirus, por ejemplo, si fuera rotavirus no teníamos por qué aplicar un antibiótico, y resulta que sí se aplica el antibiótico, porque ese rotavirus generalmente es la puerta de entrada para que se afecte por otro agente. Entonces, por eso mismo que los tratamientos, independientemente de el agente primario, suelen igual aplicarse antibióticos. En un empacho, que es una diarrea por osmótica, igual se aplican antibióticos. No obstante, decimos, pero si es una diarrea de leche, porque eso generalmente se contamina. Y en el fondo se va a contaminar por un coli, por salmonela o por otros agentes que también están participando. Dentro de estos también algunos parásitos. Aquí tenemos el Cryptosporidium parvum, se parece al del parvovirus, por el nombre, Cryptosporidium, pero la diferencia es que este es un parásito, que tanto los Cryptosporidium como las coccidias, que las coccidias son también parásitos, pero que afectan a teneros de un poco de mayor edad, estamos hablando de semanas o meses, un mes, 2 meses, entonces una diarrea un poco más tardía. Ambas, en el fondo, son diarreas que afectan tremendamente a las microvellosidades y que generan diarreas sanguinolentas también, parecido eventualmente a lo que puede ser la salmonela. La salmonela se puede confundir muchas veces con Cryptosporidium. Ahí tenemos el Cryptosporidium parvum, por eso decía nombre parecido al parvovirus, pero no tiene ninguna relación. Esto, entonces, ¿por qué? Lo único que se parecen es que el nombre y que ambas son diarreas sanguinolentas que afectan animales de baja edad. En general, estos parásitos tienen ubicación intracelular, se produce destrucción de la celular y atrofia de las microvellosidades. Y esa atrofia de las vellosidades hace que se empiece a eliminar mucho líquido y a la vez disminuye la capacidad absortiva. Y a la vez, al momento de afectar la capacidad absortiva, se genera una, eh, un, una baja, perdón, ¿me escuchan bien? Al menos yo sí, profe. Ya, ok, Sí, profe, se escucha bien. No, profe. ya, ya. No sé, le pregunto por qué, porque estoy con el teléfono al lado y de repente me empezaron a entrar unas llamadas, entonces, no, ya me pasó una vez que estaba haciendo clase, yo seguía hablando y estaba hablando solo y mientras tanto se estaban comunicando conmigo para avisarme, profe, se cayó. No se le, sí, ya por eso mismo que hacía la observación. Ya, entonces al momento de producir una destrucción celular, eso hace que, por eso se genera esta alteración con mucha eliminación de tejido celular. Y eso hace la sensación que fuera sangre, pero en realidad no es que sea netamente sangre, sino que es como todos los enterocitos, todo lo que está ahí en el tracto digestivo de las células. Entonces, en el caso de la coccidiosis es similar a lo que, como les decía, en el caso de el Cryptosporidium. La diferencia es que, como les decía, afecta a animales más viejos, similar al Cryptosporidium en cuanto a sus características, con estas fecas de tipo sanguinolenta, pero es como cuando hablamos de el parvovirus canino, que decimos, no, una feca sanguinolenta, pero en realidad no es que la feca tenga sangre propiamente tal, sino que es toda la mucosidad intestinal que al momento de ser eliminada
tiene estas características como sanguinolentas. En general, especialmente las coccidias, son infecciosas, pero tiene que ver mucho con manejo ambiental por tema higiene, porque son altamente resistentes en el medio ambiente. Bueno, vamos a hablar un poquito de la patogenia, cómo se produce todas estas diarreas. Al momento del parto, el ternero tiende a tomar calostro cuando nace y es dejado con su madre, pero muchas veces sabemos que como manejo, muchas veces se tiende a eh, el ternero a separar, o las terneras, las hembras, separar justamente para que no consuman calostro. Eso por lo que hablábamos del tema respiratorio, especialmente para el control de tuberculosis. Pero el contacto, ya sea en el nacimiento o tomando una ubre que esté sucia, el ternero igual se contagia. Queremos que tome calostro, pero no queremos que tenga contacto con los agentes infecciosos. Entonces, eh, por eso lo ideal, especialmente cuando hablamos de terneras y de lechería con vacas estabuladas, es que eh, la, la ternera especialmente no consuma leche directamente de la madre, porque además que la cantidad de calostro que va a consumir no va a ser tan elevado. Pero ahí ya ya empezamos a tener un factor de riesgo. En general, como bien les decía al momento, la mayoría de los agentes afectan aquí a nivel de los enterocitos, de las células caliciformes, y empiezan a afectar a este nivel, y especialmente a nivel de las criptas, generando una ruptura de las microvellosidades. Por lo tanto, entran estos agentes, se empiezan a multiplicarse dentro del enterocito, dentro de esta célula, y producen una ruptura de las vellosidades, haciendo que éstas, por lo tanto, tengan menor capacidad de absorber los nutrientes y empiezan a secretar líquido desde el interior hacia el exterior. Déjame ver. No sé, ya. No, ya, estaba viendo, pero es que no sé cómo activar el puntero. Pero se ve la flecha cuando yo se la muestro, cuando yo la muevo. Sí, profe, sí se ve. Ya, Se por lo ve, menos la profe. flecha. Ya, es que Sí, se uno ve. puede activar el puntero, ese punterito rojito, entonces uno lo puede tener activo, entonces por eso que no sé cómo hacerlo. Ya, bueno, por lo tanto, en la patogenia, primero hay una invasión de los agentes, y hay una invasión del epitelio, se empiezan a generar algunas toxinas secretoras, especialmente en el caso de la coli. Con unas toxinas secretoras se empieza a haber muerte celular y además el reemplazo de las poblaciones de los enterocitos por poblaciones más jóvenes que no tienen la capacidad de absorción y además junto con esta toxina se produce un aumento en la secreción de el componente líquido, se produce una secreción de agua que va desde el celular hacia el lumen y por lo tanto eso genera como consecuencias una deshidratación y a la vez por el hecho de estar eliminando este líquido con iones, se produce también una acidosis que por lo tanto genera una acidosis metabólica. Entonces, en primer lugar, una deshidratación por la pérdida de líquido y en segundo lugar, por los electrolitos que se van perdiendo, se produce la acidosis. Y en estricto rigor es como que la ternera está, literalmente, se abre la llave y empieza a botar, botar, botar. Y no tiene la capacidad de absorber los nutrientes, pero sí de eliminar todo el líquido. No es solamente que se esté eliminando el líquido de lo que está consumiendo, no es que la leche siga de largo, sino que además se está secretando lo que está dentro de la célula. Y eso produce la deshidratación. Entonces tenemos la deshidratación, alteración electrolítica, tenemos hiponatremia, hipercalemia, hipocloremia y una acidosis metabólica. Por lo tanto, dependiendo de el grado de deshidratación,
que nosotros evaluemos cuál va a ser la terapia a realizar, entendiendo, digamos, que no basta solo con aportar líquidos, sino que tenemos que recuperar electrolitos. Como signología, generalmente las diarreas de inicio más temprano, y como bien les decía, son la coli y los rotavirus, generalmente en los primeros días. La diferencia es que estas producen compromiso bastante severo septicémico, tanto la coli y como compromiso sistémico el rotavirus. El rotavirus no produce septicemia, la coli produce una colisepticemia. Para poder diferenciar. La diarrea por coli es una diarrea amarillenta, no tan hedionda como la por rotavirus, pero que produce un grave compromiso sistémico con alza térmica, aparte de la deshidratación. Entonces, y termina siendo más mortal. Entonces, si vemos las fecas, tenemos fecas que pueden partir como cremosas, pasa a pastosas y finalmente con fecas líquidas. Y esas fecas líquidas con diferentes colores, en el fondo, la diarrea blanca a amarillenta por el empacho, la diarrea por coli también tiende a ser amarillenta, amarilla netamente la del rotavirus, grisáceas y sanguinolentas, que eso en el fondo no aparece anotado acá, como el caso de los Cryptosporidium y de las coccidias. Entonces, el color de alguna forma puede ir indicando cuál es el agente primario que está generando la diarrea, pero entendiendo que esto es multisistémico, que es multifactorial, con diferentes, hablamos de un síndrome diarreico y no necesariamente una diarrea por un agente puro. Lo primero que vemos la diarrea, la cola manchada, la cola y la base de todo literalmente tiene el poto manchado y la cuna que está llena de fecas. Entonces ahí podemos ver el color de la feca, el olor, a veces es característico. Los olores son difíciles de describir. Los olores son, pero cuando uno los reconoce, ya en el fondo lo entiende. Es como hablar todos hablamos de la diarrea por parvovirus, pero yo le pregunto, una diarrea por parvovirus, un perro, ¿cuál es? ¿Qué olor tiene? Muchos han sentido el olor al parvovirus, ¿cierto? Sí, profe, no, así, bien como a putrefacto, no sé. Por eso mismo, pero el putrefacto pueden ser muchas cosas. Pero ¿qué puede describir? En el fondo, ¿qué carácter? En el fondo, si le tuviera que decir a alguien, en el fondo, contarle a alguien, ¿cómo es una diarrea por parvovirus? ¿Alguien podría definirla? Es difícil, en el fondo, es Olor que a son óxido, características. ¿Cómo? no, como olor a óxido, Sí, un ¿no? olor como a óxido, un olor como oxidado, un olor como ácido, un olor como ujú. Un olor, porque no es un olor como, porque me decía putrefacto, depende que para uno lo que sea. Para mí, por ejemplo, un olor putrefacto es como cuando hay necrosis. Entonces, no se pasa a generar eso, pero sí notamos un olor muy fuerte, un olor como ácido, como agrio, sin ser agridulce. Entonces, pero así uno puede decirlo, pero lo que yo percibo no necesariamente va a ser lo que perciben ustedes. Todos tenemos diferentes como sensaciones. Entonces, es como cuando hablamos de los vinos, cuando, no, esto, cuando, entonces los enólogos que dicen, no, este vino con tonalidades de chocolate, de ciruelas ácidas, entonces te mandan una cuestión que uno dice, ya, así lo sentirá, yo no sé, lo siento como sabor a vino nomás, depende del vino. Bueno, entonces la diarrea en el fondo es lo mismo, cuando hablamos de los olores es difícil hasta que los perciben, y en todas las especies. Y uno cuando reconoce, uno siente un olor, no lo olvida nunca más. Entonces aquí vemos una ternera, pero esta es la diferencia, esta ternera está activa, atenta al medio, pero con una diarrea, que se caracteriza en este caso con una cuna, piso elevado de madera, muy comunes en el fondo, especialmente hace unos años atrás, se hicieron muy comunes estas diarreas porque facilita la limpieza por debajo de la cuna, donde están las terneras. Pero
genera alta ventilación y por el otro lado, cuando son de madera, cuesta limpiarlas y desinfectarlas. Una de las razones por la cual a veces hay mucha diarrea es porque dependiendo de la carga del plan o el grado de nacimiento, muchas veces ya destetemos rápido a las terneras porque están haciendo otra, entonces no alcanzan ni siquiera a hacerle limpieza, aseo, se desocupan terneras de un mes y medio ahí y y le meten de nuevo a una ternera, donde todavía ni siquiera han limpiado la ternera, la cuna llena de fecas y diarreas de repente, y metemos una ternerita nueva, recién nacida, a esta cuna. Entonces ahí es difícil decir que vamos a controlar la diarrea si estamos nosotros generando el círculo vicioso. Pero acá, por ejemplo, tenemos una diarrea amarillenta, eso es lo más clásico que sea por coli, una diarrea amarillenta, pero con alto compromiso sistémico, muy decaída, muy deprimida. O acá una ternera ya muerta, pero que vemos la cola, se nota que está como con la piel pegada y con los ojos muy hundidos. Entonces ya eso directamente ya... Y por el color se nota que estuvo sufriendo bastante de acidosis, porque se nota un color a veces se empieza a notar como más amarillento en la piel. Entonces, para poder determinar el grado de deshidratación, es común en el fondo que apliquemos el pliegue cutáneo. No nos sirve el tiempo de llenado capilar, porque las mucosas, en el caso de los bovinos, tienden a ser muy pálidas, así que el tiempo de llene capilar no va a ser un parámetro exacto para poder depender de ello, pero sí el tiempo de llene de pliegue cutáneo para poder determinar cuánto es lo que se demora en recuperarse la flexibilidad de este pliegue. De acuerdo a ello, podemos evaluar la deshidratación y evaluamos las pérdidas de agua. Generalmente, por eso, como dice abajo, los dobleces en la piel de una ternera, en este caso dice novilla, de una ternera sana, regresan a su posición en 1 a 2 segundos. La piel estirada requiere de más tiempo, 4 a 5 segundos. Entonces ahí, de acuerdo por cada punto o cada segundo, muchas veces hablamos de una deshidratación que supera ya del 2 o 4% en general. Bueno, y de acuerdo a eso, si tenemos una ternera que está con un tiempo, con una pérdida de agua, una deshidratación hasta el 5%, una ternera que está medianamente deprimida y que aumenta la secreción de orina. Pero la ternera todavía muchas veces está de pie. En el caso de esa ternera, aunque tenga una deshidratación leve, tenemos que darle dieta, 4,4 kilos en este caso de leche al día, pero tenemos que, de acuerdo al porcentaje de deshidratación, vamos a tener que ir agregando un equivalente también de agua, un poco, o por lo menos de hidratante, que puede ser agua con electrolitos, puede ser parenteral, dependiendo de lo que se necesite. De un 5 hasta un 8% más o menos ya tenemos los ojos hundidos, con piel estirada y nariz seca, pero aún está de pie. Pero la ternera ya está manifestando algo de depresión por decaimiento. Sobre eso, hasta alrededor del 10-11%, tenemos los mismos signos anteriores, pero además las orejas y piernas ya están frías y no es capaz de mantenerse en pie. Entonces ya estamos hablando de una deshidratación severa. En este caso, por ejemplo, entre un 8 a un 11%, además de los 4,4 kilos de leche, vamos a agregar en este caso incluso 4,4 kilos más de agua. Es un craso error, en el caso de terneras, pensar en que yo me crié en el fondo, cuando en crianza de lechería, en donde generalmente decían, no, las terneras como la leche les causa diarrea, cuando las terneras tienen diarrea, les quitaban la leche. Craso error. No tenemos que mantenerle la leche aunque tenga lactosa y tenemos que agregarle aporte de líquido. Y dependiendo, en este caso, hasta un 10 en el fondo el 4,4, 5,5. Entonces, esta ternera necesita, por lo menos acá estamos hablando de unos 10 litros
entre leche y agua que le estamos entregando para poder tratar de recuperarla. Según, en este punto, muchas veces ya necesitar terapia parenteral porque no es capaz de tomar líquido por sí sola. Y sobre el 11 ya estamos entrando en un estado de shock y eventualmente con la muerte. Eso va a haber diferentes grados. Entonces el tratamiento, por tanto, lo más importante es la rehidratación. La diarrea no mata. La diarrea produce deshidratación y la muerte es por la deshidratación. En la medida que vayamos, ojalá no tengamos ninguna ternera con diarrea, porque esa ternera que tuvo diarrea se va a demorar más en recuperar, va a demorar más en alcanzar la madurez zootécnica. La ternera que estuvo con diarrea, cuando sea vaquilla, se va a demorar más en manifestar sus celos, se va a demorar más en parir y por lo tanto va a ser un costo, no solamente por los tratamientos, sino que un costo y menor desarrollo. Muchas veces les cuesta más agarrar peso y va a producir menos en su vida productiva futura. Por lo tanto, el ideal para cualquier plantel es no tener las terneras enfermas y que éstas tengan un muy buen desarrollo. Como tratamiento, en el caso tenemos que primero aplicar, primero rehidratación, que puede ser oral, voluntaria, oral forzada, que en el fondo cuando no pueden tomar por la suya, o ya entrar directamente con terapia parenteral. Una oral voluntaria, en el fondo, estimulando que la tener tanto la leche o, o agua, en el fondo agua con electrolitos, que él lo consuma en forma natural. Oral forzada, donde ya le estimulamos y le incorporamos por vía sonda, en el fondo le obligamos a consumir, muchas veces por una sonda que lleguemos directamente al estómago. O parenteral, en el fondo por vía endovenosa o peritoneal o subcutánea eventualmente. Va a depender de qué es lo que estemos incorporando para poder hacer la rehidratación. Porque podemos, primero, obviamente, en una hidratación inicial podemos usar agua potable solamente. Podemos incorporar estas sales orales, como la Rexal, son las mismas que se usan en niños. Soluciones fisiológicas, un suero fisiológico en estado inicial, que solamente aporta sal. Un glucosalino que aporta sal y además aporta glucosa. O un lactato o poliyónico, donde ya estamos entregando primero un lactato que le aporta un alcalinizante y una solución poliyónica que en fondo entrega una mayor cantidad de electrolitos. Ojo, por eso mismo, si aplicamos un lactato, no podríamos aplicarlo subcutáneo ni peritoneal. Un lactato solamente puede ser administrado vía endovenosa, porque va a producir daños a nivel tisular, si se aplica subcutáneo o peritoneal. Entonces, por eso les decía, dependiendo de la vía del producto a administrar, podemos determinar la vía de administración. No es muy diferente a lo que tendríamos que hacer con un perro. ¿Han visto diarrea en perros, cierto? Muchas veces lo han tratado o han tenido que, aquellos que han hecho práctica en alguna clínica, es muy común que en el fondo tengan que ver alguna diarrea de repente con algún perro. Y aquí tenemos, esto es hablar de un perro grande. ¿Cuánto, cuánto puede pesar una ternera al nacimiento? ¿Una ternera de carne o una ternera de lechería? Como 50 kilos, Sí, recién efectivamente, nacida. terneras lecheras, de lechería, porque una ternera de carne, de una raza Angus Hereford, generalmente se trabaja con facilidades de parto. Entonces tenemos terneros bastante pequeños, terneros que pueden pesar 25 kilos, pero terneras de carne, especialmente Holstein Friesen, y para qué hablar de machos. Tenemos terneras que pueden pesar 40, 50, hasta 60. Yo alguna vez tuve una ternero macho que pesó casi los 70 kilos. O sea, con una vaca de 750 kilos. Entonces, son muy grandes. Y por lo mismo también mucho riesgo de distosia.
Entonces, es para comprender que en el fondo listo, pero eso ternero grande es como vamos a tratar un ternero recién nacido con unos días en el fondo listo, con una diarrea, una ternera de menos de una semana, está pesando 50, 60 kilos. Entonces, es tratar un perro grandote. Entonces, ya no es... Ahora, uno puede decir, chuta, pero para encontrar las venas es fácil, pero no, pues no vamos a encontrar las venas a nivel a nivel de la pierna, en los miembros anteriores. Entonces, por eso muchas veces utilizamos la, las venas acá para poder administrar en el fondo vía endovenoso. Ujú. Uso de antibiótico terapia. A nivel local, la neomicina es el antibiótico más comúnmente utilizado para hacer una terapia oral muchas veces, o sulfas, la sulfa. Entonces, especialmente la sulfa tiene efectos sobre algunos antibióticos y especialmente tiene efectos también sobre coccidias o sobre parásitos. Entonces, por eso mismo que, pero siendo la neomicina el antibiótico de mayor frecuencia de utilización por vía local. Por vía parenteral, el uso de gentamicina, que se puede ocupar en terneros, no en vacas, en lechería, la sulfa con trimetoprim, el florfenicol, o eventualmente el enrofloxacino, pero el enrofloxacino con, muy utilizado durante muchos años con restricción, porque afecta el cartílago de crecimiento. Entonces no queremos aplicar una ternera que va a ser la reproductora. Hay que entender que las terneras tienen mayor mayor productivo, mayor potencial que sus propias madres, porque generalmente esas vacas han sido inseminadas con toros que vayan mejorando las condiciones. Cuanto de esa ternera va a ser mejor productora que su madre, entonces no queremos restringir el crecimiento. Por eso mismo el uso de enrofloxacino solamente como última opción. Y en caso de terneros, previamente neomicina, que en el fondo como antibiótico oral, pero todas estas vías tienen que ser parenterales, porque poco a poco estamos formando rumen. Entonces no vaya a ser que con un tratamiento también afectemos la poca microbiota que se está empezando a formar. Especialmente cuando ya tenemos terneros de ya un par de semanas. Entonces, lo más importante, el control y la prevención. Primero, el manejo del parto. Todo comienza en el parto. Entonces, el manejo que tengamos, cómo manejamos la vaca, cómo manejamos el punto donde parió la ternera. Ojalá que el parto haya sido, en el caso de lechería, se tiende a llevar una maternidad, o si tenemos ganado de carne, que tengamos potreros de buenas condiciones, resguardados de la temperatura, además que en el fondo que estén limpios, entonces no terneros no potreros que estén con mucha agua, por ejemplo. En el caso de tener especialmente cuando hay, ya sea en lechería, en que hay mayor observación, y que por ser terneras más grandes que pueden sufrir mayor riesgo de distosia, hacer la reanimación lo más temprano posible, porque a la medida que más temprano la ternera se reanime y se activa, más rápido podremos administrarle calostro. Y la idea es administrar calostro en una cantidad que se pueda controlar, que se pueda asegurar que haya consumido. Entonces todo comienza en el parto, que tenemos la observación y atención temprana solamente en el caso que se requiera. No porque salgan las patas, es porque hay que pescar y tirar el ternero. Entendiendo que el ternero que ha sufrido de distosia va a tener le va a costar más la recuperación, y al momento de costar un poco más de tiempo la recuperación, se va a también tardar más en consumir calostro. Y eso va a hacer que tenga menor absorción de esta inmunoglobulina. Pero ¿para qué hablar si tenemos una ternera, en el fondo, imagínate, una vaca pariendo en esas condiciones? ¿Qué les vamos a pedir a ese ternero? En el fondo, que después no tenga diarrea, que no tenga neumonía, si estamos pariendo en pésimas condiciones. Entonces, el pasto lo parto, lo ideal es que sea lo más natural posible y observando rápidamente el ternero, en el fondo, que después va acompañado con la placenta, y después estar observando para poder limpiar el ternero
para que, o sea, si la vaca no es capaz de limpiarlo, en este caso vaca de carne, sino hacer el manejo, la reanimación. Observar mucho las condiciones en que venía, si es factible, muchas veces es palparla, porque si vemos que el de la ternera viene en malas condiciones, vamos a saber que vamos a tener que ayudar. Vamos a tener que, lo ideal es que la ternera venga naciendo en una posición como, como una dos y ojalá con las patas estiradas, porque cualquiera de estas posiciones va a generar complicación y vamos a tener que reacomodar para poder asegurar de que haya parto. Entonces, eventualmente revisar cómo viene las pezuñas, viene la cabeza, y de acuerdo a eso determinar, dejamos que para en forma natural o eventualmente apoyamos y ayudamos para poder asegurar que la ternera nazca en buenas condiciones y no tenga asfixia, porque una ternera con distosia asfixiada también se va a demorar más. Hacer la reanimación, para esto es importantísimo, en este caso, por ejemplo, nace la ternera, colocar la boca abajo para limpiar las vías respiratorias para recuperar lo más temprano posible. Además de limpiar el cordón umbilical, inmediatamente, ojalá. Entonces, diferentes maniobras de reanimación para poder activar la ternera lo antes posible. Manejo del calostro, siendo la primera fracción de la secreción de la glándula mamaria, rica en anticuerpos, ojalá de vacas multíparas, si no tenemos calostros de buena calidad, que lo podemos medir por un refractómetro. El refractómetro es para, en el fondo, hay algunos que son comerciales, pero hay algunos que son bastante más como los que se usan en el campo para medir los grados Brinks, en el fondo en la uva, que mide la cantidad de azúcares que está teniendo. Pero con refractómetros se puede medir de alguna forma el grado de concentración de inmunoglobulinas que tiene el calostro, según la densidad que tenga este calostro. Y eso es medible. Y de acuerdo a eso, incluso en terreno, la lechería, podemos decirse que este calostro está de buena calidad. La verdad, esta vaca no me está dando buen calostro. Entonces vamos a buscar el calostro de otra vaca para asegurar que entreguemos calostro de buena calidad. Entonces, buscamos calostro que tenga la mejor, obviamente, inmunogenicidad, inmunocompetencia. El consumo de los primeros 2 litros lo antes posible, antes de las 6 horas, y ojalá que consuma 4 litros dentro del primer día, pero necesitamos que dentro de las primeras 6 horas de nacido, y ojalá lo más antes posible, lo más temprano, haya consumido estos primeros 2 litros. Con una alimentación que tiene que ser controlada, medible, ojalá, que se diga a esta ternera efectivamente consumió los 2 litros. Para, si no consume en forma a través de una mamadera, vamos a tener que aplicar por sonda para que aseguremos la cantidad de monoglobulinas que haya consumido. Como bien le decía, vaca multípara, seronegativa, y importantísimo el tema de la vacunación de las madres para mejorar la inmunocompetencia de los entregando estas vacas. El calostro muchas veces utilizamos calostros congelados que están guardados. Cuando tenemos una vaca que produce en su primera ordeña, después post calostro, puede entregarte tranquilamente 8 litros, 10 litros. Queremos que la vaca, sabemos que la ternera puede ser consume 2 o máximo 4 litros dentro del primer día, entonces nos sobra calostro. Si tenemos una vaca de buena calidad, que en el fondo si le hace observación y se dice, este calostro está bueno, se pueden guardar los otros litros. Entonces, en botellas de 2 o 4 litros se pueden guardar congelados y después la descongelación tiene que ser en agua tibia. Queremos que el calostro ojalá los consuma a 35, 37 grados. Así que le entregamos con agua en máximo 40, 45 grados. No podemos llegar y decir, vamos a descongelar rápidamente el calostro, porque una descongelación rápida va a producir muerte o inactivación de la inmunoglobulina, inactivación del calostro. Entonces queremos una buena descongelación para poder asegurar que genere una buena inmunocompetencia. Administración del calostro, que puede ser por vía oral, por mamadera, o eventualmente por sonda para asegurar el consumo.
La sonda, ojo, esta sonda se incorpora y esa sonda llega directamente al estómago. Entonces nos aseguramos de que lo haya, en el fondo que la administración esta oral no vaya a producir neumonías por aspiración. No basta con el fondo, no podemos forzar el consumo y si lo va a tomar por vía natural. Entonces tenemos que asegurar que él consuma. Asegurar el consumo de calostro y cuidar el cordón umbilical para evitar en el fondo el riesgo de infecciones del cordón umbilical. ¿Cómo se denominan las infecciones del cordón? Re- Repito por si me escucho mal, la CONI. ¿Cómo se llama la infección del cordón umbilical? Onfalitis parece, ¿no? Exactamente. No parece, es. Y eso en y eso en todos los mamíferos. Entonces hablamos de una onfalitis que puede tener otras consecuencias. Mientras más temprano, en fondo, y primero, mientras una mayor cantidad de calostro y mientras más rápido consuma la cantidad de calostro, más rápido se va a producir la generación de inmunidad transferida hacia las terneras. Entonces es muy importante la administración de calostro en el fondo para la generación de inmunidad. Pero recordar que, como bien les decía, que este calostro, en el fondo esta inmunidad pasiva, va a durar hasta las 8 semanas, más o menos, 8 a 10 semanas. Le dije, pero pensemos 8 semanas. Pero eso va cayendo. Pero llega un momento, que este es el punto de equilibrio, en que poco a poco la ternera, en este caso, empieza a generar, después de la semana, poco a poco empieza a generar su propia inmunidad. Entonces, el periodo, generalmente entre las 4 a 6 semanas, entre el mes y medio, es un periodo crítico, en el fondo, porque todavía está cayendo la inmunidad pasiva y recién se está generando la inmunidad activa y donde, por lo tanto, donde está en alto riesgo también de neumonias. Por eso mismo es importante que consuma la mayor cantidad de calostro para que esta inmunidad permanezca lo mayor posible. Y este es una acidosis fetal, que en el fondo que generalmente se da eh, por terneras que se demoran mucho a nacer. Ujú. Entonces empieza a generar este cuadro complicado, con baja de pH metabólico. Otras patologías en los terneros, eso era un poco referente a las diarreas. Como les decía, lo que vemos acá, un cordón umbilical de una ternera de mayor edad, aquí tenemos un tejido de granulación, nos está indicando que aquí hubo una contaminación. En este caso, un cordón umbilical que se cortó muy en la base, o no hubo una buena desinfección y ese cuando se secó el cordón y se eliminó, generó esta infección que entra. Ojo, esta infección del cordón, que lo vemos ahí, altamente. Eso después se puede generar una onfaloflebitis, que significa que la infección por vía sanguínea puede penetrar y llegar hacia el hígado, hacia el corazón, hacia los riñones, o producir literalmente una septicemia, o por vía sanguínea llegar, estos mismos agentes, llegar a las articulaciones. Y, por eso, y cuando llega a las articulaciones se produce lo que se denomina una onfaloartritis, muy común en la mayoría de los mamíferos. Entonces, las ónfalos son complicadas siempre. La onfaloartritis, la diferencia es que está en la infección, está localizada en las articulaciones. Tenemos un aumento de volumen articular común en terneros a mí me ha tocado en cerdos, en terneros, en equinos, en potrillos, en fondo donde ha habido mal manejo eh, a nivel de la desinfección del cordón umbilical y que después se manifiesta con este aumento de volumen articular y eso muchas veces producida por estreptococos sensibles a las penicilinas. Por lo tanto, pero no queremos tener que llegar a un tratamiento antibiótico por un manejo que se hizo mal al nacimiento, una mala desinfección. Así que el control tiene que hacerse en forma temprano o en el momento del parto. La prevención, por lo tanto, dígame. La onfaloartritis
¿Se podría dar en caninos igual? También. No sé, ¿sí? Sí, en todas las especies, en todos los mamíferos, que en el fondo que el cordón umbilical, por eso en el fondo dependemos que haya un cordón umbilical, por eso que obviamente hablamos de mamíferos. Entonces, en los mamíferos, cuando no ha habido una buena desinfección o un buen sellado, en caninos también lo ideal que el perrito o el gato también, en el fondo, en cuanto nace se debiera desinfectar el cordón, basta con echar un poquito de yodo al interior del cordón. Eso va a generar una desinfección, por eso acá hablo de la prevención. Entonces, Ya, profe, aseo y higiene, en el fondo, tanto en la zona donde va a hacer el parto, también en el cordón mismo, y la desinfección que se aplica, generalmente aplicamos yodo, povidona yodada anda súper bien, se le aplica un chorro que dentro del cordón umbilical. Eso genera obviamente una desinfección y a la vez tiene un efecto astringente que genera que como que el cordón se selle, se seque. Y basta con hacerlo para que ande súper bien. Entonces, en todas las especies, en cerdos, en el fondo me ha pasado, yo le hice producción porcina, en cerdos se da mucho que en el fondo empiezan a haber eh, problemas que se empiezan a manifestar a la semana, que después se ven incluso en la recría, en los cerdos, y cuando empezamos a tener esos problemas decimos, ah, el problema fue 2 semanas, 3 semanas, un mes atrás, cuando nacieron los... Entonces, el problema fue la sala de parto. El problema es que cuando encontramos las manifestaciones clínicas, el problema ya fue. Entonces ahí recién tenemos que empezar a ver la sala de parto. Entonces por eso hay que hacer el control, el chequeo, que se haga el manejo como corresponde. Pero el hecho de tenerlo ya nos está indicando que hubo algún manejo, en este caso, en la maternidad y hay que mejorar los protocolos. Como sea, lo importante es asegurar el consumo de calostro, como bien le decía, ojalá de vacas multíparas versus el de vaquillas, que estamos hablando de vacas primerizas, que en el fondo pensando en un calostro de mejor calidad, que puede ser fresco, natural, directamente por amamantamiento, o congelado, en el fondo cuando podemos guardarlo por un periodo para conservarlo, y el uso de la sonda orogástrica que permite asegurar la administración y controlar el consumo de la cantidad de calostro. Y con eso estoy terminando. ¿Tienen alguna consulta? Aprovechen ahora. Yo les dije que la clase de hoy día no va a ser tan larga. No, profe, de mi parte ninguna. Ujú. ¿Alguien más de los poquititos que quedan conectados o que se conectaron hoy día? Ya, Evelyn, está bien. yo al menos no, profe. Ya. Antes de que corte, todos les pido, por favor, anótese en el chat. Anótese presente en el chat para que quede registrada la asistencia. Yo no he subido ninguna asistencia, pero las tengo todas guardadas. Así que, Profe, yo nunca me he anotado en el chat con la asistencia. y en todo, siempre le he dicho, anótense en la asistencia. Porque es la única forma en que después a futuro, cuando me dicen, no, si yo asistí a sus clases, efectivamente está. Independiente de que las clases se pueden ver, pero yo en la grabación muchas veces no queda registrado los videos o por lo menos las personas que están sin una foto o sin un video de por medio. Como que no aparecen por eso mismo que en el fondo lo hago, les pido por favor que se anoten porque es la única forma. Existen otras formas de poder buscarlo, pero el ideal, en el chat, eh, es mucho más sencillo. Ya, profe. Así que, bueno, esta era la clase en el fondo lo que les venía a hablar el día de hoy. Es- Espero haber sido claro, no muy largo. A esta altura yo creo que están cansados ya del semestre y ya lo único que quieren es que terminen. Pero bueno, No, profe, para nada larga. Fue muy cortita
Y fue bueno, así que se hizo más corto todavía. Ujú. Así que, ya pues, con eso terminamos el día de hoy. Así que muchas gracias.